planetario, trabajamos bastante en lo que es crear sinergias positivas hacia la vida, y obviamente dentro de lo que es el Parque de la Vida, que es el museo en el que estamos precisamente en las cercanías de Luarca, lo que intentamos es dar a conocer qué es la vida. Curiosamente, no entendemos hablar de la vida sin tener en cuenta algo interesante, que es que el planeta Tierra está en un macrouniverso, en un hábitat fantástico, y por lo tanto no podemos pensar egoístamente de que será el único planeta que tenga, digamos que, capacidad para albergar la vida. Seguro que hay muchos otros, pero que los desconocemos. No obstante, algo interesante para entender la vida en un planeta son dos condiciones inexcusables. A nivel físico, realmente lo más interesante sería entender la vida como está en el planeta Tierra y supeditada sobre todo a dos factores que son imprescindibles. A partir de ahí habrán muchos otros elementos que configuran la posibilidad de la vida, pero dos son imprescindibles. Uno es la órbita vital, es una órbita que tiene que tener ese planeta habitable alrededor de su estrella. Si estamos al margen de esa órbita, obviamente no tenemos disponibilidad para entender la vida, porque podríamos tener una energía calórica muy alta por estar cerca de la estrella, o una energía, en este caso residual y muy fría, por estar alejado de esa propia estrella, de ese propio sol, vamos a decirlo así. Y sin duda alguna, otro elemento imprescindible es tener, digamos que, un pastor. ¿Quién es el pastor? Básicamente tiene que ser un satélite que tenga una importancia, una capacidad de control sobre el propio planeta. Parece casi una utopía pensar que un satélite puede controlar a un planeta, pero sí que lo controla y lo regula precisamente para que pueda haber una condición vital, precisamente, y en este caso el título de la charla es La Luna, compañera vital. Cuando hablamos del sistema solar, de nuestro sistema solar, hay un momento en el cual obviamente comienza su existencia de una forma muy dramática, muy, digamos que, muy implosiva. Hay un momento en el que realmente pues todas esas condiciones, de toda esa materia que está disuelta en todo ese área de incidencia de nuestra estrella, de nuestro Sol, pues está un poco descontrolada, es un caos absoluto. Y ese caos absoluto hace que no existiesen solamente pues aquellos planetas que hoy entendemos como planetas naturales, sino que incluso hay otros protoplanetas, hay otros planetas enanos, hay muchas condiciones que van a hacer que realmente poco a poco vayamos a tener, digamos que, una dispersión, pero esa dispersión también en compactación. Aparecen por primera vez aquellos planetas, y esos planetas en un momento determinado, en condiciones completamente diferentes a los actuales. Realmente tendríamos que pensar que realmente la Tierra, en el momento en que aparece, que hace su presencia ya de forma, digamos que física, pasarían unos pocos centenares de años, se supone que unos 180, 200, en este caso 200 millones de años, y resulta que ocurre que hay una transgresión, por decirlo así, física alrededor de los planetas, y en un momento determinado los impactos serán constantes, impactos de asteroides, de meteoritos, de cometas, pero hay algo que es aún más importante para nosotros, y que es precisamente el impacto de un protoplaneta o de un planeta similar en tamaño a lo que sería la Tierra. Ese impacto que se genera sobre la Tierra realmente hace que en un momento determinado pues una gran cantidad de materia quede a disposición de una órbita alrededor del planeta Tierra. Realmente hay muchas otras hipótesis, pero sobre todo hay tres hipótesis que son también fiables, y de momento la comunidad científica, digamos que se queda con una que es la más plural en cuanto a lo que es el interés de lo que son precisamente estos conocimientos, y realmente, a pesar de que pudiéramos hablar de que incluso habría un gemelismo en algún momento en el cual estuviera en sinergia con las órbitas terrestres de algún elemento físico, como algunos, en este caso algunas hipótesis hablan de la Luna,
el más fiel, digamos que en el conjunto, estaría establecido en ese gran impacto. Un planeta del tamaño de Marte impacta contra la Tierra, aquella Tierra pretérita genésica que realmente no tiene nada que ver con la actualidad. De ese impacto se genera una expansión de materia que estaría gravitando al menos durante 120 millones de años alrededor de la Tierra. Se terminaría compactando toda esa materia, que serían rocas, polvo y gases, y realmente terminarían dando origen a lo que hoy conocemos como la Luna. Realmente aquí la Tierra aumentó, a pesar de que realmente le ha quitado un bocado importante ese impacto. Se supone que aumentó en volumen, en masa, y obviamente después aparece realmente en esas condiciones la Luna. La Luna es un satélite que es el único satélite que podríamos determinar de los planetas rocosos de nuestro sistema solar. Bien es cierto que, por ejemplo, tenemos a Marte, que tiene, pues en este caso, dos satélites que podríamos decir que son dos peñascos, que son precisamente dos grandes asteroides que, escapados posiblemente en una etapa anterior y en dirección hacia el Sol, quedan atrapados por Marte. Marte atrapa no solamente a estos dos satélites, sino que además atrapa a muchos otros. Realmente es uno de los planetas que más captación tiene, a pesar de que realmente tiene una gravedad, una inercia no tan importante como, por ejemplo, podría tener la Tierra. Realmente estamos hablando de que ese satélite, además, no solamente es el más importante, por lo tanto, de los que realmente están en nuestro sistema solar, en los planetas rocosos, sino que además es el sexto en volumen de lo que es nuestro propio sistema solar. Realmente es un satélite singular, en el cual, bueno, pues se dan unas condiciones peculiares, entre ellos la térmica. Diríamos que también la Luna tiene algo singular con referencia a todos los elementos del sistema solar, y es que precisamente la Luna alcanza la temperatura máxima sobre su superficie, alcanza la temperatura máxima del sistema solar. La temperatura mínima, que sería en este caso 238 grados bajo cero. Podríamos decir que otros planetas que están, por ejemplo, pues en los confines, en la zona más perimetral del sistema solar, como podrían ser Plutón, podrían ser los más fríos. No, sin embargo, ahí tenemos, por ejemplo, a un planeta, a un satélite como nuestra Luna, que tiene 238 grados bajo cero de temperatura, y sobre todo en la zona del cono sur, en algunas zonas que son denominadas precisamente asentamientos de impactos importantes. Realmente es el sexto en grandeza, y además tiene una temperatura que realmente es problemática para, por ejemplo, digamos que cualquier tipo de condición del ser humano sobre su superficie. No en vano, los astronautas, cuando se establecieron precisamente en el programa Apolo, en todo lo que fue la campaña lunar, tenían bastantes problemas, llegaron a tener bastantes problemas con la adaptación térmica, incluso de los propios trajes espaciales que, para soportar temperaturas, tenían que hacerlo en fases. Por ejemplo, el programa Apolo, en el Apolo 11, estuvo durante 6 horas el módulo lunar establecido en la superficie, y se esperó hasta un momento determinado en el cual la térmica iba a ser más adecuada. Realmente decir que la Luna, realmente en cuanto a la evolución geológica, ahora mismo se podría considerar que es totalmente inerte, pero hubo una etapa en la que realmente, bueno, las condiciones de compactación, la térmica que tenía precisamente su núcleo, que sigue teniendo una térmica de unos, en este caso, podríamos decir que es una temperatura que no puede expulsar al exterior porque no tiene capacidad para ello, precisamente por una deficiencia térmica. Sin embargo, hoy las condiciones geológicas son posiblemente uno de los más atractivos de esas condiciones geológicas, es que no tiene un núcleo estable en la zona, digamos que neutral, la zona totalmente, digamos que nuclear, sino que realmente la atracción de la Tierra en el momento de la compactación de toda esa materia, y durante un proceso bastante largo, hizo que el propio núcleo de la Tierra, la zona más densa, no es abundante, por ejemplo, en hierro, pero sí que tiene parte. Resulta que lo que es el núcleo de la propia Luna está más cerca, en realidad, de lo que es el área terrestre,
y, por lo tanto, tiene una oscilación peculiar. Después veremos que, por ejemplo, el eje de gravitación terrestre es muy vertical, pero qué curioso, que nosotros solamente vamos a ver un 50%. No vemos un 50%, vemos un 57% de lo que es precisamente una cara, entre comillas, de la Luna. Decir que realmente en las condiciones geológicas de las que se pueden apreciar en lo que es la superficie de la Luna, realmente la temperatura, como decía, del núcleo es escasa, no tiene muchas condiciones interesantes. Sin embargo, lo que tiene es una tectónica de dilatación anterior, que era precisamente motivada por esa alta temperatura que tenía en etapas anteriores, los 2.500 millones de años, digamos que iniciales, y después, ahora, lo que se podrían denominar lunamotos, que son aquellos, digamos que movimientos sísmicos, entre comillas, están supeditados exclusivamente, se podría decir, a impactos. La Luna recibe cantidad de impactos. En la historia lunar posiblemente hay más de 300.000 grandes impactos, estamos hablando de 300.000, en este caso lo que son cráteres que superan el kilómetro de diámetro, por lo tanto es un elemento de bastante impacto dentro de lo que se considera un satélite. Decir que los lunamotos ahora se controlan y son solamente movimientos regulados en cuanto a lo que sería el impacto de algunos elementos, como podrían ser pues algún asteroide pequeño, meteoritos, etc. Y se sabe desde que en el programa Apolo se pusieron estos sensores, en este caso sísmicos. Decir que la Luna, en realidad, tiene una sincronía gravitacional singular. Nosotros siempre estamos mirando una cara, la misma cara de la Luna, pero no es tan cierto que sea siempre la misma cara. En realidad, ahí estábamos hablando precisamente del 57% de su superficie que la observamos, por ejemplo, desde aquí, desde Oviedo, siempre observaríamos no un 50%, qué curioso que estamos viendo una esfericidad, sin embargo, siempre vamos a observar un 57%, porque precisamente la gravitación terrestre y la gravitación, en este caso, lo que es la gravitación lunar, lo que es en realidad, digamos que esa condición que hace que la Luna esté aportándonos siempre una misma cara, está supeditada a que tiene una conexión extraordinaria, lo que es precisamente la órbita sobre la Tierra. Entonces, realmente, el ciclo lunar, que podríamos decir que nosotros son 14 días y medio, lo que vamos a ver en realidad en lo que es la orbitación de la Luna, nosotros vamos a tener, por decirlo así, el día de la Luna es de 14 días y medio. O sea que realmente es algo peculiar. Decir que ese 57% está supeditado al 50% por lo que es la propia esfericidad de la Luna, y el otro 7% a oscilaciones que tiene, es como si fuese digamos que unos vaivenes que tiene precisamente esa oscilación en la gravitación la Luna, y entonces nos faculta un 7% más de lo que es el propio 50%. Esa gravitación está supeditada también, a diferencia de lo que es la Tierra, en que el eje de gravitación de la Luna está inclinado solamente en 1,54 grados. Decir que la Luna, para nosotros, ahora es cuando ya podemos decir que es realmente vital por una condición. La Luna, sin la Luna no podríamos entender la vida en el planeta Tierra. Seguro que habría una vida precaria, pero curiosamente podríamos hablar de que en esa oscilación, esa gravitación que tiene alrededor de la Tierra, resulta que cuando se formó la Luna estaba a solamente 48.000 kilómetros de distancia de la Tierra. En el momento en que está formado como satélite, 48.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Sin embargo, al día de hoy, realmente está a unos 384.000 kilómetros. ¿Qué ocurre? Pues que realmente todos los años la Luna se separa de la Tierra 3,7 centímetros. Por lo tanto, no llega a los 4 centímetros de distanciamiento anual. En la edad de un ser humano eso no es totalmente insignificante. En la humanidad, que llevamos aquí 4 días, pues también es totalmente insignificante, pero en la edad del universo, en la edad de, por ejemplo, de la Luna o de la Tierra, realmente es una condición importante. Es cierto que nunca han sido
3,7 centímetros. En la etapa iniciática y sobre todo en los primeros 500 millones de años parece ser que el proceso, precisamente porque no había una estabilidad ni tanto de la Tierra ni tanto de la Luna, el distanciamiento era mucho más acentuado, pero hoy 3,7 centímetros de distanciamiento. ¿Podríamos decir que la Luna nos va a dejar solos? ¿Que se va a marchar a un momento o a una etapa en la que ya no tendría incidencia con nosotros? Pues no, porque va a coincidir con esos 5.750 millones de años que todavía le quedan al Sol por existir, y no va a coincidir la desaparición de la Luna como satélite de la Tierra. Decir que las incidencias de la Luna sobre el planeta Tierra son espectaculares y múltiples, muy importantes. Esas, digamos que incidencias que tiene la Luna sobre nosotros, sobre los ecosistemas, sobre lo que es el clima, sobre lo que es precisamente la rotación terrestre, sobre lo que es mantener y garantizar de momento lo que es la estabilidad incluso en esa órbita vital alrededor del Sol, se la tenemos que deber a la Luna, sin duda alguna. Decir que la Luna faculta que las condiciones atmosféricas sean muy regulares. Si no existiese la Luna, las condiciones de las capas atmosféricas, distintas capas atmosféricas, podrían tener oscilaciones muy bruscas, cambiar incluso, hacer ventanas muy peculiares, y realmente pues el clima obviamente iba a ser completamente diferente al actual. Obviamente tendríamos que pensar que incluso el mar, las alteraciones, incluso la condición vital del mar, la oxigenación del mar y muchísimos otros factores también están supeditados a esa interacción que tiene la Luna sobre lo que es nuestros océanos. Tal es así que realmente cuando estamos hablando de las zonas intermareales, ese factor tan extraordinario que hace posible la existencia de esta biodiversidad en el planeta Tierra, está supeditada en un altísimo porcentaje de los casos precisamente a las zonas intermareales. Esos flujos y reflujos que las mareas constantemente están provocando en los entornos oceánicos. Aquí tenemos una imagen, es precisamente, aquí tenemos una imagen, esta imagen que estamos viendo aquí es una zona muy conocida francesa, que realmente es Saint-Michel. Estamos viendo cómo, por ejemplo, aquí está retraído completamente el océano, en este caso el mar Cantábrico, porque tiene una influencia todavía entrando a lo que sería aún lo que es el Canal de la Mancha, pero estamos hablando de la zona, podríamos decir casi digamos que de la zona europea del sur. Aquí estamos hablando de que la incidencia intermareal es mucho más profunda visualmente, porque son zonas de planicie, son zonas mucho más llanas, y entonces digamos que lo que es el receso del mar, o lo que es digamos que la prolongación hacia tierra firme, es mucho más acentuada, pero en realidad estamos hablando de unos procesos intermareales similares a los que nosotros tenemos. Aquí, por ejemplo, pues sobre todo en las mareas vivas, estamos viendo que en los últimos años hay unos procesos de aumento. No está tan constatada la presencia de ese aumento o la condición de ese aumento a nivel de medición, pero sobre todo se están viendo alteraciones en los cuales, en condiciones climáticas adversas, como pueden ser grandes temporales, por ejemplo el centro del Calamar Gigante, que lo sufrió pues va a hacer casi 3 años, y todo el área cantábrica, por ejemplo, las incidencias y estos procesos, digamos que de temporales, hacen que incluso zonas dunares de nuestra cornisa cantábrica, que tenían un asentamiento superior a 300 años, hayan desaparecido o hayan tenido, digamos que daños muy importantes. Por lo tanto, realmente el proceso del nivel de crecimiento de las aguas oceánicas y la conjunción de las mareas vivas, cuando se unen, realmente son un proceso bastante problemático, porque el hombre ha hecho a veces caso sordo, oído sordo, precisamente a la evolución de lo que es el océano. Decir que realmente, cuando estamos hablando de las zonas intermareales, aquí es donde realmente le tenemos que dar una importancia vital a la existencia de la vida, de esta biodiversidad en el planeta Tierra. Realmente podríamos hablar de que sin la Luna
no habría habido un tránsito, ese tránsito tan extraordinario de las especies marinas, terminando siendo posteriormente especies terrestres. Si nosotros en el océano hemos encontrado, digamos que la génesis de la vida, en esa etapa hace 3.800 millones de años, ¿habría seguido teniendo vida el planeta Tierra en estas condiciones sin la incidencia de la Luna? Pues posiblemente no. Posiblemente se hubiese quedado en una vida mucho más precaria, por muchísimos factores, pero sin duda alguna esa escalera de la evolución de las especies, por ejemplo un pez que en un momento determinado va, digamos que evolucionando hacia ser una especie terrestre y por lo tanto va cambiando su anatomía, pues las aletas por patas, las branquias por pulmones, en este caso son un ejemplo fiel de lo que podría ser la ayuda extraordinaria de la Luna creando esas zonas intermareales, donde realmente es donde se puede comenzar a pensar en la fase evolutiva, sobre todo en esa etapa en la que realmente incluso aquellos protocontinentes, etcétera, no podían albergar la vida en los continentes, en tierra firme, porque había muchos factores, pero entre ellos había la altísima radiación solar, por ejemplo, un problema de los que tenemos en la Luna. Realmente la evolución de las especies está supeditada sin duda alguna como termómetro absoluto de máximo nivel en lo que sería el efecto lunar. Es decir que incluso ya pensando que tenemos una gran biodiversidad en el planeta Tierra, en etapas anteriores y hoy día, realmente sin la Luna no podríamos existir en las condiciones que estamos. Realmente antes hablaba del pastoreo que podía generar la Luna, en este caso un satélite sobre su planeta. Y aquí hay otra condición realmente que es un ejemplo, yo creo que de los más importantes también. Estamos hablando de que la Luna es quien faculta a la Tierra para que tenga un equilibrio del eje de gravitación terrestre. El eje de gravitación terrestre, si no existiese la Luna, podría llegar a tener alteraciones como por ejemplo tiene Marte. Marte puede pasar de 15 grados de inclinación hasta 87 grados de inclinación. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros hoy estamos en una zona templada. En una etapa anterior, y tengo aquí un ejemplo, en una etapa anterior resulta que no existíamos nosotros, pero la vida que existía en el planeta Tierra, lo que hoy es actualmente, digamos que España, tenía organismos como este. Esto que tengo aquí en las manos es una esponja. Es una esponja y además esta esponja es precisamente de una zona bastante cercana aquí. Esta esponja está en lo que es precisamente la exposición de fósiles del Parque de la Vida y es uno de los apartados que siempre tenemos muy en consideración para explicar los procesos, por ejemplo, de captación, de adecuación y de equilibrio que genera la Luna sobre el planeta Tierra. Decir que el eje de rotación, si tuviese alteraciones graves, las consecuencias iban a ser nefastas, porque las especies difícilmente se podrían adaptar a esos cambios. En un momento determinado, si nosotros, por ejemplo, hablamos de Pangea, un macrocontinente realmente peculiar, en una etapa anterior, en la cual aquí podríamos vislumbrar que lo que sería España, la actual España, estaría en un área geográfica como esta, pues resulta que estaríamos diciendo que estaríamos en límites, en este caso, periféricos con Estados Unidos, con Canadá, estaríamos incluso con lo que son la isla de Groenlandia, etc. Perteneceríamos a una pretérita Europa, no cabe la menor duda, pero ocurre que en esa etapa estaríamos en una zona completamente ecuatorial. Por lo tanto, este elemento que les enseñé antes, pertenece a un acantilado de Luanzo. Hace 7 años estábamos haciendo una necropsia a un Cipiocavirostris, un cetáceo, y al estar haciendo la necropsia estaba lloviendo bastante y estábamos en una zona compleja, de un acantilado donde no podíamos sacar aquel ejemplar que pesaba unos 2000 kilos. Ocurrió que cuando estábamos terminando se vino abajo un talud muy importante del acantilado. Entonces a la gente que estaba conmigo les dije, bueno, pues ahora vamos a ir con cuidado, vamos a aprovechar esa zona y vamos a ver qué nos vamos a encontrar, que seguro que nos vamos a encontrar algo interesante.
Y efectivamente, nos llegamos hasta ayer con cuidado porque seguía lloviendo y hay que tener cuidado en los acantilados en esos momentos, y resulta que pues encontramos algunos elementos interesantes. Uno de ellos era este. Lo lavamos un poco allí en una zona de la charca del mar y les expliqué que era el segundo que encontrábamos en esa zona. ¿Qué ocurre? Si este elemento está en una zona como Luanco, este elemento nos está diciendo que lo que era Luanco, lo que era Asturias, lo que era por lo tanto España, en esa etapa, hace unos 250 millones de años, resulta que era una zona completamente tropical. Esta esponja no existiría en aguas más frías de los 28, 30 grados como mínimo. Por lo tanto, tendríamos que decir que ese equilibrio del eje de gravitación terrestre está supeditado a la Luna. El proceso es tremendamente lento, porque estamos hablando de 200 millones de años, por lo tanto, obviamente, claro que tiene que haber variaciones. Pero si no existiese la Luna, el proceso de cambio de latitud podría ser absolutamente drástico y dar al traste con la condición de adaptación de las distintas especies. Realmente estamos hablando de que ese protocolo precisamente de control, no solamente del eje de gravitación terrestre, sino de lo que es incluso la traslación alrededor del Sol, y también, obviamente, de esa órbita vital en la que si nos separamos o nos alejamos de nuestra estrella vamos a pagar consecuencias catastróficas, está supeditado precisamente a la Luna. Ese es el ejercicio que denominamos, o se denomina ejercicio del pastor, que es condición sine qua non que establecen, por suerte, los satélites que tengan incidencia sobre sus planetas. Realmente tenemos otro factor determinante. También la Luna también nos protege, entre comillas, porque obviamente nosotros en un planeta como el planeta Tierra es difícil encontrar, digamos, que estas condiciones en la superficie del planeta Tierra. Hay algunos cráteres que sí que son observados al día de hoy incluso, pero esa gran cantidad de impactos que recibió la Tierra en etapas anteriores, cuando incluso la atmósfera obviamente no estaba compactada en las condiciones de escudo, resulta que también en este caso la Luna nos favorece porque en muchas ocasiones es ella la imantadora de esos supuestos impactos que pudieran recibirse en la Tierra. Como decía antes, la Luna tiene del orden de 300.000 grandes cráteres que superan todos ellos, esos 300.000 cráteres, superan el kilómetro, en este caso, de diámetro. Realmente la Luna no tiene escudo tampoco ella propiamente dicha. Al carecer de atmósfera, pues recibe todo lo que pasa cerca, automáticamente le va a crear un problema. Un problema que supedita también, tenemos que darnos cuenta que la Luna tiene también uno de los cráteres más importantes de impacto que existen en el sistema solar, y que estamos hablando de 2.400 kilómetros. Realmente, cuando estamos hablando de la superficie lunar, estamos hablando de dos condiciones. Podríamos decir que tiene océanos, que tiene mares, por decirlo así, y también tiene continentes. Esos mares son procesos laboriosos de sedimentación, primero del magma, primero en esa etapa genésica de lo que es la formación de la Luna, y después otras etapas que son superiores y que son el 85%. Aquí resulta que uno de los problemas que tenían en el programa Apolo era saber si se podían posar de forma seria y de forma segura sobre la superficie lunar. Se escogió precisamente un mar, se escogió un área del planeta, en este caso de la Luna, que ofrecía muchas garantías. Se escogió un mar y fue el mar de la tranquilidad. Hay en total 17 mares establecidos, nominalmente hablando, en este caso, sobre la superficie de la Luna, y incluso Neil Armstrong, si nos fijamos, cuando está bajando por las escaleras, realmente Neil Armstrong se lo pensó dos veces, cuando posó la primera bota y después posó la segunda. Bueno, yo creo que no tendría por qué estar, obviamente, muy nervioso porque pudiese enterrarse en lodos, en este caso en sedimentos
de la superficie lunar. Obviamente estaba nervioso porque estaba dando ese paso tan gigantesco, y quién no iba a estar nervioso en ese momento. Pero incluso él pensó que había que posar la bota despacio, a ver qué iba a pasar, ¿no? La verdad es que después, si vemos las huellas que quedan en la superficie de la Luna, quedan marcadas como si fuesen casi en barro, casi como si fuera en barro, y sin embargo no es una superficie húmeda. Decir que posó la segunda bota, y entonces ya cuando hizo como un poco de fuerza con las botas, él mismo lo dice, es cuando ya se movió con una garantía de que realmente podía encontrar comodidad en el paseo. Decir que cuando estamos hablando en este caso de la Luna, realmente es en parte desiertos extraordinarios, con cantidad de superficies compuestas por esos lodos que son ni más ni menos, en este caso barridos en algunas ocasiones por grandes tormentas solares. Ahí obviamente la influencia del Sol, esas tormentas solares llegan porque no tiene tampoco una atmósfera que la pueda filtrar, que la pueda aplacar, y es muy característico, y podríamos ver la diferencia que hay entre lo que son precisamente las superficies lunares y lo que es, por ejemplo, la superficie de Marte. Aquí hay cantidad de lodos sedimentarios que son como si fuesen arcillosos, y después veremos que tienen también algún interés muy importante a nivel energético. Cuando estamos hablando de la Luna, todavía al día de hoy, a mí me lo dicen muchas veces en el planetario, ¿es verdad que el hombre pisó la Luna? ¿Es verdad o es mentira? Seguimos pensando que realmente hay un alto porcentaje de la sociedad que dice que es, digamos que un cuento, una parafernalia para crear una importancia cuando realmente era imposible. Por supuesto que fue cierto. Entre algunas de las bases, y que antes estaba hablando de tormentas solares, obviamente hay un vacío extraordinario en la Luna. Tenemos que darnos cuenta que pesamos una sexta parte, podemos pegar un salto y por lo tanto avanzar 6 veces más casi que en la Luna, que en la Tierra. Y pues muchos de los que dicen que no es cierto que el hombre hubiera pisado la Luna, está supeditado precisamente a lo que es esta condición que estamos viendo de la bandera. Efectivamente, aquí la bandera parece que está ondeando. Bueno, la bandera iba en el módulo lunar, primero estaba en el módulo de mando, después se pasó al módulo lunar, y iba metida en un cartucho plástico. Esa bandera tenía una varilla superior que quedaba anclada a lo que es el mástil. Ahí vemos perfectamente cómo está la varilla, que la está manteniendo recta completamente, y después el mástil. Pero resulta que aparentemente parece que aquí la bandera está ondeando. De ninguna manera. Lo que pasa es que corresponde a la postura en el momento de desenrollarla, y así se quedó. Obviamente hay un vacío muy considerable, y entonces aquí no hay movimiento. Lo que hay es las estructuras del arrugamiento que tiene la propia bandera en este caso cuando se desenvuelve. Curiosamente, hay otro factor que se determina para decir que es mentira que el ser humano estuvo sobre la superficie lunar, y es precisamente estas imágenes que vemos aquí. Está a la sombra, toda esta zona está a la sombra. Aquí no se estaban utilizando flash para hacer las fotografías, y sin embargo cuando se ven algunas tomas se dice que realmente están iluminadas en esa sombra. No, eso está precisamente motivado a un fenómeno que se da en el vacío cuando no hay atmósfera, y entonces la refracción de la luz es tremendamente significativa, en primer lugar sobre la superficie de la Luna, y en segundo lugar contra cualquier elemento. Por lo tanto, en esa penumbra absoluta que podría ser la sombra que podría producir un elemento, siempre vamos a ver durante la etapa de día, digamos que reflejada mucha luz, y ese es lo que se denomina la ley de la dispersión de Rayleigh. ¿Qué ocurre? Eso no puede ocurrir precisamente en la Tierra porque tenemos atmósfera, y entonces la refracción de la luz es completamente diferente. Gracias a esta ley, aquí por ejemplo tenemos el cielo azul, estamos observando esa tonalidad azul, y las noches aquí no tienen esa negrura tan absoluta que tienen las noches lunares, que por cierto, lo comentaba antes de soslayo, la noche en la Luna son 13 días y medio.
igual que el día son 13 días y medio. Decir que, por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que la Luna, es cierto que el ser humano ha estado allí, y además algo impepinable es que estén los módulos, en este caso las plataformas, unas plataformas sobre las que realmente se asentaban para el desplazamiento, precisamente los módulos lunares. Y además están los ROVs. Hay en total 3 ROVs. Ahora precisamente hay uno muy activo, que es un ROV chino, y él tomó fotografías de alguno de ellos. Las huellas, esas huellas que podemos ver por aquí, se están tomando ahora mismo. O sea que esas huellas no son de ningún extraterrestre. Han sido precisamente del programa Apolo. El programa Apolo, que sin duda alguna fue un escaparate extraordinario para promocionar a un país, a una potencia que, si no hubiera puesto la bandera sobre la superficie lunar, no habría tenido esa hegemonía que tuvo. Estamos hablando de la etapa más importante en la evolución tecnológica aeroespacial. Estamos hablando de hace 47 años. Precisamente este mes de julio pasado se conmemoraba el aniversario en el que este pequeño cacharro, llamaría así, que además he tenido la suerte de tocar con las manos. Este cacharro que hay aquí, yo lo he tocado con las manos. Resulta que este fue el precursor, fue la herramienta que hizo posible que el ser humano pisase la Luna. ¿Podríamos decir que es un gasto? De ninguna manera. La investigación espacial en el proceso lunar y en cualquiera de los otros no es un gasto, es una inversión. De hecho, gracias a la investigación espacial, nosotros en nuestra casa tenemos muchísimos elementos que hoy consideramos imprescindibles. Desde un Dodotis, no es la marca, sin duda alguna, pero digamos que son elementos de absorción que los astronautas tuvieron que idear, se tuvieron que idear para los astronautas, hasta el celo o hasta el papel de aluminio o hasta, por ejemplo, donde ahora se enfundan a los heridos o a los muertos en un accidente de tráfico, en cualquier otra circunstancia grave, para evitar precisamente los problemas de hipertermia o de hipotermia. Yo, como digo, tuve la suerte de tocar el módulo de mando del Apolo 11 porque fue una de las sorpresas que me dio, en este caso, la Fundación Smithsonian en Washington. Nosotros hemos creado una exposición de calamares gigantes en el Museo de Historia Natural de Washington, y precisamente una de las sorpresas que me aportaron es ir a enseñarme el módulo, en este caso el módulo de mando del Apolo 11, y además tuve la suerte, como digo, de tocar. Decir que todo lo que son los procesos en muchas ocasiones en radiodiagnóstico que se emplean en hospitales, etcétera, han pasado precisamente por procesos de investigación espacial. Por lo tanto, nunca lo consideremos en la evolución de la ciencia, nunca la consideremos un gasto, debemos de considerarla una inversión. Aquella etapa de la Guerra Fría es la única guerra, entre comillas, es la única guerra que nos salvaguarda la ética y la conciencia. Está claro que era una guerra tecnológica para ver qué país, qué potencia era superior, si era la URSS o era Estados Unidos. Y aquella, voy a decirlo así, fantasmada de Kennedy diciendo, antes de tal año vamos a pisar la Luna, se hizo efectiva, y el proceso de esa colonización, entre comillas, de la Luna hizo que Estados Unidos fuese un país diferente a lo que hubiera sido si hubiera fracasado o no lo hubiera intentado. ¿Qué ocurre ahora con la Luna? Pues que en todos estos procesos interesantes de investigación en lo que es el suelo lunar, ahora volvemos otra vez a tener un escaparate. Es necesaria, realmente, cuando somos poderosos, hay que demostrar. No solamente hay que serlo, hay que demostrarlo. Hay que captar al mundo y hay que vender una imagen. Yo creo que ahora quien está vendiendo esa imagen no es ni Estados Unidos ni es Rusia. Quien está vendiendo esa imagen y la va a aportar a ese escaparate de la humanidad es China. El año pasado se descubre por parte de la Agencia Espacial Europea y de la NASA que China tiene un robot trabajando en la superficie lunar. No lo sabía nadie. El año pasado nos enteramos. Resulta que ese robot tiene las bases sentadas para dos factores esenciales. Uno, sobre todo,
es intentar dar, como digo, ese salto cualitativo y cuantitativo de hegemonizar su capacidad tecnológica, económica y social, obviamente, precisamente amparándose en Marte. Pero para llegar a Marte, lo más seguro, y según todos los datos, China está totalmente convencida de que tiene que establecer una base en la Luna. No solamente lo va a hacer para ese posible viaje a Marte, que va a ser poner la bandera sobre Marte, va a ser lo que hicieron poniendo la bandera sobre la Luna de Estados Unidos. Es que además hay un interés especial. Tiene que cambiar, tiene que haber una revolución, en este caso energética, en este planeta. No podemos seguir manteniendo, digamos que condiciones de explotación de los recursos en este caso de los combustibles fósiles. Se agotarán. Y hablar de 50 años es hablar de mañana. Si hablamos de energía, en este caso nuclear, es un proceso bastante complejo, en el que el ser humano va a apostar por eliminarla. No podemos cometer nuevos y dramáticos daños precisamente motivados en un elemento energético. Entonces, ¿qué ocurre? China ahora resulta que dice, ya de forma concienzuda, que quiere explotar un elemento energético de máximo interés para la humanidad, que podría al menos los recursos de este elemento, que es el helio 3, que está sobre la superficie de la Luna, sobre el suelo lunar. Resulta que el helio 3 podría mantener energéticamente a la humanidad durante 4.000 años. Todo lo que es la energía que pudiese conllevar en la extracción y obviamente el viaje a la Tierra de el helio 3 que tiene en este caso de interés la Luna. Isótopos no radiactivos que compiten precisamente con algunos de los que hoy son un peligro inminente, porque no solamente es que estemos creando una energía, es que todo el proceso de esa energía, que es energía nuclear, tiene que derivarse hacia un soterramiento, hacia un enterramiento, o a lo vergonzoso que hemos hecho, meterlo en fosas, por ejemplo, como aquí tenemos a 400 millas de la costa española, la fosa de un cementerio, en este caso un cementerio radiactivo, el más importante que existe en el área atlántica, a 400 millas de la costa gallega. Nosotros estamos trabajando en los calamares gigantes y desde hace ya 5 años, porque hemos trasladado desde Galicia aquí 6 ejemplares, no solamente hacemos trabajos en metales pesados, en alimentación o en genética, también los hacemos en este caso, contaminación radiactiva. ¿Vamos a pagar las consecuencias dramáticas de tener centrales nucleares? ¿Seguimos apostando por ellas nosotros? Sin embargo, Alemania y muchos otros países dicen que no. Nosotros seguimos manteniéndolas y entonces, obviamente, aquí, en el momento en que haya una capacidad energética al margen de todas estas que tenemos conocidas en el momento en la Tierra, aquí vamos a competir en otra expansión del conocimiento de la investigación espacial y en este caso de la Luna. Estamos hablando de que, por ejemplo, 1 millón de toneladas, que se supone que es el recurso de helio 3 que tiene en este momento la Luna, daría para 4.000 años, en este caso, de necesidad energética en el planeta Tierra. Y, en realidad, son 4.000 millones de dólares lo que tendría de valor cada tonelada, en este caso, de lo que es helio 3. Decir que los intereses sociales, y ya los puse de manifiesto, hay que buscar la alternativa de ese viaje a Marte. Ese viaje que desde la Luna tendría un valor añadido, faltando en este caso o teniendo una deficiencia de lo que es precisamente la gravedad, y por lo tanto buscar el proceso más importante para colonizar un planeta, el único que vamos a poder colonizar por lo menos en un siglo o siglo y medio. No habrá otra alternativa de ningún otro planeta, porque además, obviamente, los demás planetas que tenemos, que son el Mercurio y que es Venus, pues no interesan por otras condiciones como pueden ser térmicas y de otra índole. Decirles que, bueno, en realidad les agradezco la visita y en este caso les diría que
en el Parque de la Vida lo que estamos intentando es dar a conocer qué es la vida. Nos importa cualquier elemento que esté periférico, sea a la distancia que esté. Y hoy realmente yo creo que el hombre en un momento determinado vamos a tener un titular, y es que no estamos solos. Pero sin duda alguna, para buscar esa alternativa, siempre tendremos que tener en cuenta a la Luna. Les voy a poner solamente unos minutos, no sé si les voy a poner solamente 2 minutos un vídeo del Parque de la Vida para si en algún momento quieren saber lo que es. Entraría aquí ahora. No hay que salir, ¿no? No, dale a la siguiente. A la siguiente. ¿Qué quieres que entre así? Debería.